amigos, bienvenidos a la lección número 39, Inglés Nivel Principiante. Este canal fue abierto para ayudar a estudiantes y personas en general que deseen aprender el idioma. Solo te pido me ayudes a que mis videos lleguen a más personas. Me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal, regalándome un like y dejándome tu comentario y compartiendo mis videos en tus redes sociales. Ahora sí, comenzamos con las preguntas de examen que dejamos en la clase anterior. Exam questions. La primera pregunta era, can she borrow your pen? Can she borrow your pen? ¿Puedes prestarle tu pluma a ella? Dijimos que daríamos una respuesta afirmativa y es como sigue. Yes, she can borrow my pen. Sí. Yes, she can borrow my pen. Sí, puedo prestarle mi pluma a ella. La segunda pregunta es, can I go to the library? Can I go to the library? ¿Puedo ir a la biblioteca? Dijimos que a esta pregunta le daríamos una respuesta negativa y es como sigue. No, you cannot go to the library. No, you cannot go to the library. No, no puedes ir a la biblioteca. Bueno, ahora sí, en cuanto al tema have, has, lo usaremos para hablar de dos cosas que explicaremos a continuación. Así que también usaremos ejemplos orales de preguntas, respuestas afirmativas y negativas, y no siempre en forma afirmativa y negativa, pero explicaremos esto a continuación. Comenzamos con la explicación del verbo have, has. Veremos el uso del verbo have y su conjugación has para hablar de dos cosas. Primero de posesión, have, has, for possession, y luego de obligación, have to, has to, vamos a verlo aquí abajo, for obligation. Have to, has to, for obligation, para obligación. De inicio vamos a ver las estructuras, lo que es en presente simple, afirmativo, pregunta y negativo. Y atención a la conjugación o no conjugación de los verbos, lo explico. En presente simple afirmativo, la estructura es sujeto, el verbo have o has, dependiendo del sujeto, más el complemento. La pregunta, la estructura es do, does, dependiendo del sujeto, más el sujeto, más el verbo have, que no se conjuga en pregunta porque tenemos un auxiliar. Entonces es have más el complemento más el signo interrogativo, que es con lo que cerramos una pregunta en inglés. En la estructura negativa tenemos el sujeto, do, does, también depende del sujeto, usamos do o does. Y not, la partícula not, not, para hablar en negativo. Después viene el verbo have, que tampoco se conjuga, igual que en la pregunta, debido a que tenemos un auxiliar, lo que no tenemos en el afirmativo. Más el complemento. Entonces, sujeto, do o does, not, have y complemento. Ahora bien, la forma del verbo have, que es el verbo principal, has es la conjugación del verbo para la tercera persona singular. Vamos a ver la forma del verbo have, que se usa para estos pronombres I, you, we, they, y vamos a ver la conjugación en afirmativo. I have, lo tenemos, I have, you have, we have, they have. Yo tengo, tú o ustedes tienen, nosotros tenemos, ellos tienen. Y note la conjugación que es usada para la tercera persona singular, he, she, it. He has, she has, it has. Él tiene, ella tiene, esto o eso tiene. Y reitero, porque vamos a hacer un par de oraciones orales de práctica, reitero que en el afirmativo, en presente simple, el verbo have, has, va a depender de qué sujeto usamos, si lo conjugamos a has para la tercera persona o no. En la pregunta dijimos que el verbo have no se conjuga debido a que tenemos un auxiliar, y lo mismo sucede en el negativo. Tenemos un auxiliar, de modo que el verbo have no se conjuga. Escuchen los dos ejemplos en las oraciones orales que vamos a practicar ahora. Vamos a usar el pronombre I y la frase a beautiful wife, una hermosa esposa. Wife es esposa, a beautiful wife. La pregunta sería, do I have a beautiful wife? Do I have a beautiful wife? ¿Tengo yo una esposa hermosa? Y como es el caso, entonces diríamos en afirmativo, yes, I have a beautiful wife. Yes, I have a beautiful wife. Sí, yo tengo una esposa hermosa.
Ahí pudo escuchar la conjugación de los verbos, el uso de auxiliar, como explicamos aquí arriba. Y ahora vamos a ver otro ejemplo y fíjese en lo mismo, si usamos la estructura tal como se nos indicó aquí. Ahora vamos a usar un pronombre de la tercera persona singular, he, con la frase a big family, una familia grande, una familia grande. La pregunta sería, does he have? Note que aquí no nos fuimos a has, porque dijimos que en la pregunta no se conjuga el verbo. Entonces, does he have a big family? Nuevamente, does he have a big family? ¿Tiene él una familia grande? La respuesta afirmativa sería yes, he has. Ahora sí regresamos porque es afirmativo a la conjugación. Yes, he has a big family. Yes, he has a big family. Sí, él tiene una familia grande. Bueno, ahí hay dos ejemplos del uso del verbo have. Recuerde que el verbo have para hablar de posesión es tener. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo un libro, I have a book. Ella tiene 2 libros, she has 2 books. Y así sucesivamente. Ahora, ya hicimos 2 ejemplos de forma oral. Vamos a ver 2 ejemplos escritos en su totalidad. Las oraciones están completamente escritas. Vamos a ver el primero. Do you have a big house? Do you have a big house? ¿Tienes una casa grande? Do you have a big house? ¿Tienes una casa grande? Si tal es el caso, entonces afirmativamente contestaríamos, yes, I have a big house. Yes, I have a big house. Sí, yo tengo una casa grande. Yes, I have a big house. Pero si no es el caso, entonces de forma negativa contestaríamos, no, I don't have a big house. No, I don't have a big house. No, yo no tengo una casa grande. Nota el siguiente ejemplo. Ahora aquí usamos uno de los pronombres donde no conjugamos el verbo en afirmativo. Ahora usemos la tercera persona, she, donde sí conjugamos el verbo have, a has, en afirmativo. Does she have an interesting book? Does she have an interesting book? ¿Tiene ella un libro interesante? Interesting es interesante. Does she have an interesting book? ¿Tiene ella un libro interesante? Si es el caso, entonces, yes, she has an interesting book. Yes, she has an interesting book. Si ella tiene un libro interesante. Si no es el caso, entonces, en negativo, no, she does not have an interesting book. No, she does not have an interesting book. No, ella no tiene un libro interesante. Bueno, hasta aquí hemos visto 4 ejemplos, 2 de forma oral y 2 completamente escritos para hablar de posesión, de tener o poseer algo. Y nuevamente la estructura, recuerde, se conjuga en afirmativo el verbo have, en pregunta no porque tenemos un auxiliar, permanece como have. En negativo no se conjuga tampoco el verbo have porque tenemos auxiliar. Ahora bien, vamos al segundo punto. Ya vimos have, has, for possession, para posesión, have y has, tener. Ahora vamos al segundo punto, have to, has to, for obligation, para obligación. Bien, mencionamos aquí have to y has to. Aquí tengo las estructuras que varían un poquitito de esta primera, solo en el uso de un verbo de acción. Vamos a explicarlo. La estructura en afirmativo, para hablar de obligaciones, sujeto, have to o has to, más el verbo de acción, más el complemento. Explico que have to o has to significa juntos, el verbo have con la preposición to, significan tener que, tengo que. Por ejemplo, tengo que estudiar, I have to study. Tengo que trabajar, I have to work. Bueno, y el verbo de acción entonces, como ya vio en estos 2 ejemplos orales, nos dice de qué obligación estamos hablando. Ese es el propósito del uso del verbo de acción. Como ve, aquí no tenemos más de que el verbo principal have, aquí tenemos have to, has to, más el verbo de acción y el complemento. En pregunta, la estructura es como sigue, do o does, dependiendo del sujeto, y tenemos el sujeto después have to, tener que, tengo que o tiene que, más el verbo de acción, el complemento y cerramos la pregunta con el signo interrogativo. Note que aquí entonces también do o does, como aquí esos sí se conjugan los auxiliares, más no el verbo have.
En este caso tampoco conjugamos have to por has to para ningún sujeto, debido a que tendremos un auxiliar. Y en el negativo tenemos aquí dijimos do, does, el sujeto, have to, más el verbo de acción, más el complemento, y el signo interrogativo. Ahora en el negativo, sujeto, do o does, auxiliar también depende de qué pronombre estemos usando, más not, igual que acá, para hablar en negativo, have to, que no se conjuga porque es negativo, ya tenemos un auxiliar, más el verbo de acción, más el complemento. Ahora vamos a usar esta frase aquí, esta frase que dice go to the supermarket, ir al supermercado, de forma oral como práctica. Vamos a la pregunta y vamos a usar el pronombre we, nosotros. Que la pregunta sería, do we have to go to the supermarket? Do we have to go to the supermarket? Do we have to go to the supermarket? ¿Tenemos que ir al supermercado? La respuesta afirmativa sería yes, we have to go to the supermarket. Yes, we have to go to the supermarket. Sí, tenemos que ir al supermercado. Ahora bien, en negativo sería la respuesta no, we do not, we do not have to go to the supermarket. No, we do not have to go to the supermarket. No, we do not have to go to the supermarket. No, no tenemos que ir al supermercado. Bueno, esto fue de forma oral. Ahora vamos a ver un ejemplo con have to o has to para hablar de obligación, donde las tres formas de expresión, las oraciones están completamente escritas. Y vamos a usar el pronombre he, que es de la tercera persona singular. Pregunta, does he have to study for an exam? Does he have to study for an exam? Note que no se conjugó porque es pregunta, tenemos un auxiliar. Does he have to study for an exam? ¿Tiene él que estudiar para un examen? Does he have to study for an exam? Si es el caso porque tiene un examen mañana o en unos días, entonces afirmativamente contestaríamos yes, he has to study for an exam. Yes, he has to study for an exam. Si él tiene que estudiar para un examen. Note que como este es presente simple afirmativo, a diferencia de la pregunta, aquí sí conjugamos has to. Yes, he has to study for an exam. Si él tiene que estudiar para un examen. Pero si no es el caso, entonces de forma negativa, no, he does not have to study for an exam. No, he does not have to study for an exam. No, él no tiene que estudiar para un examen. Bueno, hemos visto el uso del verbo have, has para hablar de posesión, de tener algo. Y lo usamos también en la forma de have to, has to, para hablar de obligación. Cualquier obligación que ésta sea. Entonces, yo tengo que, ellos tienen que hacer esto o aquello. Hablamos de una obligación. Espero esta lección haya quedado clara, sea entendible y usted se dé la oportunidad de practicar lo que hemos aprendido en la misma. Les dejo la pregunta de examen, exam question. En realidad son dos. La primera es Julio has a fast car. Julio has a fast car. Julio tiene un auto rápido, fast car. Fast car, auto rápido. Julio has a fast car. Vamos a escribir esta oración en negativo. Y la segunda es Oscar and I have to work all week. Oscar and I have to work all week. Oscar y yo tenemos que trabajar toda la semana. Note, aquí tenemos, la primera es con posesión, de tener algo, él tiene. Y aquí hablamos de obligación, nosotros tenemos que trabajar toda la semana. En este caso estamos usando Oscar and I, Oscar y yo. Pero bien, como incluye la primera persona, entonces él y yo sería igual a we. Entonces en la pregunta usted puede usar Oscar and I o bien puede usar we. Eso es opcional. Agradezco mucho su atención y en la próxima clase veremos preposiciones, 3 de ellas, at, by, from. Preposiciones at, by, from. Esto lo explicaremos en la próxima clase. Agradezco mucho su amable atención y nos vemos en la próxima.